Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saludo desde acá de mi casa en Bolivia. Les cuento que estoy viviendo ahora en una ciudad en Bolivia que se llama Villamontes. Y estoy aquí después de tomar mi café en el jardín. Les cuento que a mí me gustan mucho las plantas, las flores, sembrar, plantar. Y es una forma de alimentar mi espíritu y de hacer un servicio para la tierra, para la naturaleza. Y es una forma de aprender a alimentar nuestro espíritu, de aprender a alimentar eh, cada planta todos los días, porque si no la regamos a diario, si no estamos a veces algunas al pendiente de regarlas 2 o 3 veces al día, eh, se pueden morir, se empiezan a poner tristes y de ahí se secan y se mueren. Y les cuento que pues así es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es formado, como dice la palabra, en un vaso de barro. Es muy frágil. Debemos de cuidarlo, de alimentarlo todos los días en oración, en meditación con Dios, alabándolo, glorificando su nombre. Y cuando nos conectamos con nuestro interior, con nuestro espíritu y le damos alimento al espíritu más que a la carne, ya no necesitamos tanto de la comida, ya no necesitamos tanto de beber agua, que como dice la palabra, si bebieres del agua que Jesús daba, no volverías a tener sed. Es algo tan maravilloso y no quiere decir que no vayas a comer o que eh, en este mundo no vayas a tener que beber agua natural, sino eh, habla o hablo de una manera en que si alimentamos más el espíritu va a ser como vamos a vivir con nuestro Padre en el cielo, que no va a haber necesidad de comer, no va a haber necesidad de tomar agua, mas sin embargo lo podemos hacer por convivencia, por estar en convivencia con Dios. Pero bueno, hoy el tema que vamos a tocar es un testimonio que les tengo preparados y que ya tenía mucho que quería compartirles. Es mi experiencia cuando mi mamá falleció. Mi mamá falleció en 2018. En ese año fue un año muy difícil porque ella falleció de cirrosis producida por una diabetes que tenía por tantas pastillas que tomó el mismo pastillas le arreglaban un poco lo que es o controlaban la diabetes, pero a los años le provocaron una úlcera o más bien la cirrosis, que son úlceras en el hígado, y como es una enfermedad degenerativa se le fue acrecentando más con los años, al punto de que falleció por esta terrible enfermedad. Eh, Les cuento que pues vivimos momentos muy difíciles alrededor de esta enfermedad porque mi mamá era una mujer muy antojadiza, le encantaba ahora sí que viajar, pero también comer sus antojos, comer lo que a ella le gustaba. Y cuando nos dimos cuenta que tenía esta enfermedad, pues obviamente el doctor le diagnosticó la enfermedad y a la vez le dio una dieta que tenía que llevar para que su hígado pues se pudiera ir regenerando, pero pues ella era un poco traviesa, un poco necia en ese sentido, y a veces salía y compraba lo que ella quería, sus tacos con salsa, cuando pues eso era muy ya
no buena alimentación para ella. Después pues le encantaba pues la comida mexicana, pues tiene muchos ingredientes, muchos condimentos. Le gustaba el pozole, el mole, que era una bomba para su hígado, cosas como con crema. Entonces muchas veces pues empezó la enfermedad a avanzar, y al principio pues solo le daba dolor de estómago en el hígado, no tan fuertes, pero se iba acrecentando. ¿Y cómo se iba acrecentando? Pues hubo momentos en el que el hígado pues al final ya no podía hacer la digestión, eh, y de repente pues le daba las encelopatías. ¿Qué es la encelopatía? Pues le daba al mismo alimentación en el día, o tras varios 2 o 3 días, cuando su hígado ya no podía hacer la digestión, pues las toxinas se intoxicaban en todo el cuerpo, porque las toxinas quieren salir del cuerpo, pero ya como el hígado no hacía la digestión correcta, pues se salían por medio de la piel, por medio de mucha comezón, granos, como alergia. Y al final, al no poder salir como deben de salir por el cuerpo por medio del hacer del baño, entonces la consecuencia era que le daba la encelopatía, que se iban al cerebro las toxinas, se contaminaba el cerebro en toxinas, y ya no, su cerebro no respondía, entonces ya no podía despertar. En la mañana estábamos, mamá despierta, pues las primeras veces nos asustábamos mucho porque decíamos, no responde, no responde, y no respondía para nada, como si estuviera desmayada. Entonces ya la llevábamos a urgencias y tenían que hacerle enemas para provocar que hiciera del baño. Entonces por esta situación pasamos un tiempo largo, una prueba muy difícil para nuestra familia. Como un año, un año y medio estuvimos con esta situación de que mi mamá se le empeoró lo que es la cirrosis, y pues muchas veces tenía que estar en el hospital, en rehabilitación, después de estos enemas. Y pues era una crisis familiar en la que pues solamente por medio de la fe, por medio de la esperanza, ella lograba salir de esos impactos. Lo más curioso es de que ella decía, pero pues qué rara enfermedad, no tengo dolor, solamente me duermo cuando ya no puedo hacer del baño. Y de repente ya le hacían el enema, la hacían hacer del baño, y todo volvía a la normalidad por unos días. Eh, una vez saliendo, ella, pues, de hecho a veces en el hospital me decía, hijo, tráeme una torta, un taquito, se me antoja, la comida del hospital es horrible, me decía. Yo le decía, no les voy a mentir, una vez al principio le traje una torta muy, muy saludable, pero ya de ahí, en lo que yo vi viendo que la enfermedad era muy agresiva, jamás lo volví a hacer. Pero ella siempre, siempre, nunca dejó de pedir que le trajeran sus antojos al hospital hasta los últimos días de la enfermedad. Ella siempre tuvo muchas ganas de comer, muchas ganas de vivir, muchas ganas de viajar. Y durante este proceso de la enfermedad ella siempre tenía sueños de viajar, de ir a otros países. Entonces, en el 2017, un año antes de morir, ella tenía el sueño de ir a París a conocer, porque su abuela era francesa. Entonces siempre, como al ser descendientes de Francia, pues ella tuvo el sueño de visitar París, de visitar Francia. Y gracias a Dios, Dios le cumplió su sueño, y fue a París, conoció ese lugar que siempre ella quiso estar, tomarse como decía, un cafecito enfrente de la Torre Eiffel.
eh, y lo logró, pero les cuento que ya estaba con la enfermedad muy avanzada de la cirrosis. De hecho, el día que tenían que volar, le dio una recaída. Igual se quedó dormida un día antes y tuvo que ir al hospital para que le hiciéramos enemas. Y en la mañana, ese mismo día, en la tarde, tenía que viajar. Entonces ella dijo, denme el de alta, yo voy a ir, ya me siento bien, voy a llevar una dieta, me voy a portar bien. Y decían, ¿cómo va a ir, señora, si está en urgencias? Necesita estar en reposo. ¿Cómo va a viajar en un vuelo tan largo? Y entonces dijo ella, no, yo voy a ir, hago mi acta de alta voluntaria y firmo, yo voy. Y pues en un cerrar y abrir de ojos que se salen y nos vamos al aeropuerto a dejarla. Entonces, pues ahora sí que les cuento que estando ya en París lo disfruto bastante. Todo disfruto lo que es Francia, Italia, conoció. Y me cuenta mi hermana que estuvo totalmente alegre, en paz, saludable. La comida en París quizás es muy, muy saludable, o mucho de cosas como un baguette de pan integral con un huevito y aguacate, nada de grasas, nada de frituras, nada frito. Entonces también eso, y Dios que es tan maravilloso y misericordioso, la cuidó y la protegió y le cumplió el sueño que ella tenía de ir a ese hermoso país que ella anhelaba ir. Y bueno, regresó de París y pues con la comida que es tan fuerte en condimentos en México, que ella no era una mujer de llevar una dieta muy antojadiza, una mujer que muy terca, como decimos en México, pues muchas veces no obedecía, y quizás ese también fue el fracaso, la enfermedad, porque pues esta enfermedad solo requería, la única forma de cura era que Dios hiciera un milagro de recibir o regenerar el hígado, o recibir un trasplante de hígado, para lo cual ya para la enfermedad que estaba muy avanzada y ya estaba muy cansada, ya era un poco tarde. Eh, para esto en 2018, en septiembre, pues yo pierdo mi trabajo, la enfermedad de mi mamá, una crisis grande en la que yo siempre tenía un sueño de irme a vivir a Canadá desde antes, mucho antes. Entonces, al perder mi trabajo, al venir situaciones difíciles en mi ciudad, decido buscar un permiso de trabajo en Canadá, y gracias a Dios se me da. Pero en medio de esta situación, pues mi mamá estaba con la enfermedad. Y era una decisión muy difícil, porque dejarla con esta enfermedad tan fuerte para mí era una decisión difícil, y le oraba a Dios que Él hiciera su voluntad, y si que no era para mí, que no se diera ningún permiso de trabajo en Canadá. Mas sin embargo, yo le platicaba a mi mamá, y mi mamá me decía, vete hijo, vete, no te preocupes, yo voy a estar bien. Es más, yo te quiero ir a visitar cuando estés allá, yo quiero conocer Canadá, yo quiero visitarte, quiero irte a ver. Solo prométeme que vas a portarte bien y que te vas a casar y que vas a formar una familia, porque tú me estás diciendo que es lo que tú quieres, tener una casa sin bardas, como son en esos países donde no hay delincuencia. Y ese era mi sueño, ir a ese país, pero en ese instante era un estar contra la espada y la pared, como decimos en este país, porque era decisión de dejar a la mujer que más quería en esta vida.
al no tener esposa, al no tener una pareja y dejarla en una situación tan vulnerable. Me pesó como no tienen una idea. Y recuerdo que el día que yo viajé ella ya no entendía bien porque estaba con una enfermedad muy avanzada y solo me despedí y ella me dijo como adiós, pero no estaba muy consciente. Entonces llego a Canadá, viajo a Canadá en septiembre y 3 días estuve sin trabajar, estuve conociendo la ciudad, comprando cosas para la casa, de alimento, donde llegué a vivir y empecé a trabajar 3 días después, 4 días después de que llegué a este país, llegué a Vancouver, Canadá, eh, con sueños, con anhelos, con un pesar en mi corazón por tener a mi mamá con una enfermedad tan difícil, tan penosa para ella. Porque hablo de penosa porque ella era una mujer muy limpia, era una mujer muy pulcra, era una mujer muy de que no la tocaran, de que no la vieran desnuda. Entonces fue una prueba muy difícil para ella porque me decía que cuando le hacen los enemas pues es un proceso que se tiene que hacer por medio del recto anal. Entonces pues ella era como cada momento que la tocaban, que le tocaba que fuera una mujer o un hombre, ella sufría, sufría muy fuerte. Y les quiero decir que fue una guerrera, fue una mujer que humildemente, a pesar de que esto le daba tanta pena que le hicieran los enemas, porque yo lo veía en su mirada, yo veía en su mirada cada vez que le hacían el enema, era como sufrir, pero también pena, tantos sentimientos que quizás tenía en ella misma, que tener que usar pañal cuando ella era una mujer muy, de que, no vanidosa, pero muy cuidada, muy de ir bien a los lugares donde ella quería ir, inclusive al hospital tenía que verse bien. Entonces Dios la tocó, quizás sí un poco de vanidad, Dios la tocó, Dios la convirtió, Dios la transformó en una mujer totalmente diferente. Su mirada cambió, su mirada se llenó de paz, su mirada se llenó de un gozo. A pesar dentro de la enfermedad ella se le veía tranquila. Les digo que se le veía tan motivada de viajar, de vivir, porque ella, cuando estábamos platicando y estaba bien, siempre me decía, Manuelito, yo no me quiero morir, yo quiero vivir, me encanta vivir. ¿Por qué me pegó esta enfermedad? Y yo solo le respondía que no se iba a morir, que tuviéramos fe, que Dios la iba a sanar, que Dios es un Dios de milagros. Y finalmente, pues regresando a que yo ya estaba en Canadá, pues trabajé bastante tiempo, como 3 años, pero esta situación de que lo que a mi mamá le ocurrió, yo fui en septiembre a Canadá, y mi mamá fallece en noviembre. En noviembre, 2 meses después de que yo había llegado a Canadá. Para mí fue una situación tan dolorosa, pero les cuento que mi mamá falleció un domingo y esta es la parte que quiero que pongan atención.
de mi testimonio es que estando yo el sábado en la noche viendo una película, no recuerdo cuál, pero normalmente yo en este tiempo ya solo veo películas, trato de ver películas cristianas. Y esa noche yo vivía con roommates, con compañeros de cuarto, y todos habían salido porque normalmente yo salía en el sábado, y creo que no había nadie en la casa, solo estaba yo en la sala viendo la película en la noche. Estaba oscuro, solo la luz de la televisión. Y esa noche sentí como una alegría, unos sentimientos encontrados, y de repente siento una luz al lado de mí que empieza como a moverse a mi lado izquierdo, y digo, ¿qué es esto? Quizás es la luz de la tele, una lámpara se está reflejando, ¿qué es esto, Dios mío? Y pues como yo no soy muy miedoso, pues no, ni nervioso ante esas situaciones, pues dejé que pasara, y de repente pues seguía la luz, seguía como campanita, esa Timberlink que le llaman campanita, se movía rápido como para que no la viera, y estaba ahí en un rato. De repente lo dejé pasar y pues seguí viendo la película, porque pues siempre he sido muy creyente de que, o creo que hay ángeles, o que alguna luz divina posiblemente podría ser, o pues simplemente una lámpara. Entonces, pero no me espanté, simplemente dije, oh, ok, y seguí viendo la película. Para esto, pues, eh, termino la película, me voy a dormir. Normalmente yo en ese tiempo era soltero, pues cuando no trabajo, fines de semana, ponía mi celular en modo avión, me dormía, para que pues nadie me moleste y pues ya descansar. Entonces precisamente esa noche pues lo puse en modo avión, y el domingo en la mañana me despierto en este momento con una angustia muy fuerte en mi corazón, muy fuerte, no lo puedo explicar. Era como cuando hasta empiezas como a sudar un poco, con un poco de ansiedad, con un poco de un dolor en el corazón, como una pesadez, como fuerte. Y prendo mi celular, y al prender mi celular veo llamadas perdidas de mi hermana en México, en Poza Rica, donde vivía, y me dice un mensaje de voz que decía: mi mamá falleció, ya falleció, ya falleció, falleció Manuel. Les digo que ya había personas en la casa, y solo fue un grito interior en mí que no podía creer. Para esto, antes de ver el mensaje, yo desperté, nuevamente estaba esa luz un poco más, no tan fuerte porque ya estaba amaneciendo, pero estaba como moviéndose enfrente de mí. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy loco, porque me voy despertando, es un sueño, me pellizco casi, y veo que sí, era esa luz que había visto la noche anterior, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces todo lo conecté en que
era el espíritu de mi mamá visitándome. Algo me hizo sentir en espíritu que era mi mamá, que su luz en espíritu había venido a verme. Y más porque posteriormente mi hermana me dijo que un día antes mi mamá le había dicho: Angélica, mi pasaporte todavía está, sirve, todavía está vigente, porque voy a ir a ver a Manuelito, lo voy a ir a ver a Canadá. Dime si está vigente, le decía. Entonces, imagínense cómo yo me sentí de saber que mi madre, mi hermosa madre, quería venir a verme, y que lo último que dijo antes de despedirse en la noche de mi hermana era que quería venir a verme. Por eso yo creo y estoy seguro que esa luz que yo vi era el espíritu de mi mamá que me vino a visitar, y que Dios le permitió venir a verme, mi madre hermosa. Y esa noche cuando murió, ese momento en el que recibí la llamada, es uno de los momentos más dolorosos, difíciles de mi vida. Recuerdo que solo salí al balcón de la casa y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a decir: Dios mío, ¿qué hago? Estoy aquí en Canadá, no puedo regresar a México. Por favor, dime qué hacer. Permíteme ir a despedirme de mi mamá. Y algo me dijo: tú ya te despediste, Dios me dijo, en vida, ya hiciste lo que tenías que hacer. Viniste con la bendición de tu madre, pero más sin embargo mi mente humana, carnal, quería ir, correr. Le hablé a mi papá y me dijo: hijo, pues toma tú la decisión, porque pues ya que puedes hacer, ya la vamos a mañana a enterrar, va a ser el funeral. Yo quería correr y volar, y aún siento la pesadez de no haber ido. Aún siento el dolor de no haber estado ahí. Aún siento esa falta de perdón que tuve tantas veces por no haber estado ahí. Y un día Dios me reveló que quizás no hubiera estado preparado para su muerte, que me salvó, que me cuidó, que me protegió, y que la dejé ir, que ella está en un mejor lugar, que ella está con él. Y quiero contarles que mi mamá era católica, pero ella nunca adoró imágenes. Ella aceptó a Jesús como su Salvador. Y muchos me decían que se convierta tu mamá de católica, que deje el catolicismo y que se entregue a Cristo y que se vuelva cristiana, porque se va a ir al infierno. Yo les decía: no, mi mamá tiene un amor por Dios. Mi mamá es una buena madre. Mi mamá es maravillosa, y Dios la tomó. Dios le presentó esta enfermedad para transformarla, para cambiar muchas formas de pensar que ella tenía. Para que encontrara por medio de la enfermedad la paz que vi en su mirada, para que nosotros tuviéramos una prueba como familia y que nos reuniéramos más y nos uniéramos más dentro de la enfermedad, que así fue. Que hubo momentos de crisis, pero nos unió más el dolor. Para comprobar que, aún siendo una mujer católica, no quiero decirlo así como religión, porque yo vi en ella una relación con Dios, que no es la religión,
porque Dios me mostró que se la llevó al cielo. No es la religión, es la relación, la fe, el amor que tenemos a Dios, los que nos hace estar presentes con Él, lo que nos hace tener su gracia y su misericordia. Y hoy les puedo decir que hoy me perdoné, que hoy acepto que mi mamá se fue y que Dios me dijo que ella hizo su trabajo con sus hijos, lo hizo al máximo, lo hizo, dejó su vida por nosotros y lo hizo tan perfecto y maravilloso como ella pudo hacerlo, pero hoy puedo ver los frutos de su trabajo y hoy quiero darle las gracias a Dios en el cielo porque la tomó antes de una pandemia que llegó en 2019 de COVID, la tomó y la llevó de su mano, porque ya les contaré otro testimonio donde tuve una visión en sueño, donde me llevó al cielo Dios y estaba ella sentada entre mucha comida en una cena donde había bastante frutas, había uvas, pan, peces, carne de vaca, todo se veía tan rico y jugoso, tan cálida esa cena. Y mi mamá yo la vi como de una edad de 33 años, 34, tenía un pelo muy largo y bonito, ya no estaba como la enfermedad la había atacado, que la había dejado tan delgada, tan desnutrida. Estaba con una cara muy angelical, con una sonrisa tan suave. Y yo iba y le decía a alguien que iba conmigo, y no recuerdo quién, le decía, mira, esa es mi mamá, mira qué bonita está, qué bonita se ve. Y ese es mi testimonio de que somos luz y el Espíritu se va al cielo en luz, forma de luz. Y que no importa quién seas, no importa los errores que ya has tenido, si te arrepientes como mi mamá, si te transformas a Dios y te llenas de su Espíritu Santo, Él te toma y te lleva. Quiero decirles que nunca pierdan la fe, la esperanza, y que todo lo que querramos hacer, todo lo podemos hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando ponemos todo en manos de Dios, Él hace lo imposible posible. Bueno, Dios los bendiga. Fue un gusto estar aquí compartiendo este testimonio. Cuídense, un abrazo, bendiciones. Dios los ama.